Te encuentras en el Museo de Cera. Caminas lentamente, ves la figura de Carlos Fuentes y te acercas para conocerlo. Carlos Fuentes te dice: hola, soy Carlos Fuentes Macías. Te preguntas por qué Carlos Fuentes tiene la voz de tu compañera Ana Laura de literatura mexicana, pero después no le das importancia porque Carlos Fuentes sigue hablando de su vida. Y te dice: yo nací en Panamá el 11 de noviembre de 1928. Debido al trabajo diplomático que mi padre desempeñó en diferentes partes del mundo, viví en muchas ciudades. Primero vivimos en Montevideo, después en Río de Janeiro y luego viajamos a Washington, donde pasé gran parte de mi infancia y fue una ciudad muy importante para mí porque ahí vivía y durante los veranos mis padres me enviaban a México para que no olvidara la lengua española. Durante este periodo adquirí un gran sentido de la nacionalidad y de pertenencia hacia mi país de México. Posteriormente viví en Santiago de Chile, donde me encontré con la lengua española nuevamente, con la historia y con la cultura. Después fui a Buenos Aires. Finalmente llegué a vivir a México, donde mi madre decidió que por primera vez estudiara en una escuela religiosa. Y más tarde ingresé a la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar la abogacía, que era la carrera destinada a las personas que querían ser escritores. Y más tarde fui a Ginebra a continuar mis estudios. Gracias a mi novela La región más transparente, que publiqué en 1958, pude vivir a partir de mis regalías. Y en esta novela trato uno de los temas fundamentales de toda mi obra, que es la relación del destino personal con la circunstancia histórica. Este tema constante me permitió tratar la literatura desde un diferente ángulo, ya que el resultado de mi vida fuera de México me permitió tener una perspectiva del país y del lenguaje extranjeros a los propios mexicanos que vivían en el país. Durante este periodo, México sufrió una gran transformación, ya que nos encontramos en una época posterior a la Revolución Mexicana. Y por lo tanto, el país mexicano se vio en una constante transformación y en un periodo de reflexionar sobre la identidad y lo que implicaba la unidad de nuestro país. Durante el periodo de Plutarco Elías Calles, con la creación del Partido Nacional Revolucionario, surgieron nuevas posturas políticas con las que me involucré, tanto en este mandato presidencial como con Lázaro Cárdenas, donde viví la reforma agraria y la industrialización del país. A partir de la apertura democrática que inició Luis Echeverría, fui embajador en Francia y a partir de entonces mi vida estuvo organizada entre las actividades diplomáticas que realicé en mi país y la influencia que tuve con otros políticos mexicanos. En 1954 publiqué mi primer libro, Los días enmascarados, en la edición Los Presentes que había fundado Juan José Arreola. Y en esta planteo el inicio de las temáticas que fundamentarán toda mi novelística mexicana y que a continuación Ana Laura se encargará de presentarles. La relación que Carlos Fuentes tuvo con la lengua mexicana mientras vivía en Washington le permitió redescubrir la importancia de la lengua mexicana y con ello convertirlo en uno de los temas principales de su obra literaria. Asimismo, tenemos que la memoria juega un papel muy importante en su obra porque a lo largo de todas sus novelas, cuentos, discursos, ensayos, él se propone redescubrir el pasado de la historia nacional mexicana desde los tiempos prehispánicos y con ello reelaborar la imagen que se tiene de los españoles, los indígenas y cómo se concibe el mexicano a sí mismo, que finalmente es parte de una cultura mestiza. Así pues, él se propone rescatar todo lo que no se ha dicho en los 4 siglos de nuestra historia mexicana, es decir, todo lo que la historia ha ocultado, mentido o dejado de lado. De esta manera, el lenguaje se concibe como un vehículo del rescate de la memoria y de la reconstrucción del pasado. Además del problema del lenguaje, el rescate de la memoria y el tema del contexto histórico, político y social, Carlos Fuentes agrupó a partir de 1981 toda su obra narrativa bajo el tema que él denominó la Edad del Tiempo.
Es decir, que toda su obra narrativa se centró bajo esta premisa de que el tiempo gobierna, por decirlo así, todo el universo narrativo. Y voy a citar a continuación lo que él dice. El tiempo se impuso como eje de esta tierra de ficciones, el lenguaje como sus polos. Del combate entre temporalidad sucesiva y lenguajes rebeldes a la mera linealidad nace un posible ordenamiento de estas novelas, del que opone la naturaleza discreta y sucesiva de las palabras a la imaginación del tiempo otra. De esta manera, la literatura también permite redescubrir el pasado. Y algo muy importante es que el lector hace que la novela tenga vida en cuanto inicia el proceso y finaliza el proceso de lectura. También Carlos Fuentes menciona que la escritura de un libro es finita, sin embargo su lectura no lo es. Y además asegura que en la lectura de una novela, de una obra, se cumplen las tres premisas del tiempo, que son: todo sucede hoy, el pasado es la memoria, hoy, el futuro es el deseo, hoy. Y además señala que los momentos que presiden su obra poética están basados en tres importantes frases de varios autores. Una de ellas es la de Blake: la eternidad está enamorada de las obras del tiempo. Otra, que es de Quevedo, es: solo lo fugitivo permanece y dura. Y finalmente asegura que la más importante de Platón es: cuando la eternidad se mueve, la llamamos tiempo. Ahora, para hablar de Aura, quiero mencionar primero algunas fuentes en las que posiblemente se basó Carlos Fuentes para elaborar su novela corta o cuento largo, como algunos le llaman. Podemos encontrar una relación con el cuento La Cena de Alfonso Reyes, que fue publicado en 1912. En este cuento, al igual que en Aura, encontramos a tres personajes: a un señor que entra y es invitado a una cena y entra a la casa de dos mujeres, una anciana y una joven. Allí inicia un proceso y un ambiente fantástico en el que el narrador, que es este personaje que va a la cena, cada vez no está seguro de lo que está pasando. Durante esta cena, las mujeres empiezan a hablar y este personaje comienza a aburrirse hasta que ellas deciden ir al jardín. Allí, el personaje se queda dormido y despierta cuando las mujeres están hablando de un general que perdió la vida en París. Bueno, finalmente el hombre huye y al llegar a su casa suenan las 9 campanadas y él descubre que tiene hojas en su cabeza y una flor en su cabello. Y bueno, en primer lugar podemos encontrar la similitud con este ambiente misterioso, esta irrupción a un espacio donde cambia el ambiente, y también los tres tiempos narrativos. Es decir, el cuento comienza cuando el personaje está caminando por las calles y tiene la presión de que tiene que llegar antes de que suenen las 9 campanadas. Y posteriormente el recuerdo de lo que pasó antes, cuando menciona que recibió la carta en la que las mujeres lo invitaban a la cena. Y también en algunos fragmentos se puede observar como una proyección hacia el futuro cuando él menciona que recuerda o que no imaginaba cómo iba a ser esa escena. Nos encontramos aquí en la cafetería de la librería Carlos Fuentes, ubicada en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Bien, ahora para continuar vamos a basarnos en un texto de Carlos Fuentes que se titula «Cómo escribí algunos de mis libros». En él señala que cuando estaba en París en el verano de 1961 tuvo la visión de una muchacha con la que se iba a encontrar, que en ese momento había cruzado el umbral del apartamento del Boulevard Raspail y había entrado a la recámara donde la esperaba. Allí tuvo la visión de ella, más la muchacha que había conocido en México años atrás. Con ella también se encontró con el recuerdo de ella. De esta manera pasa explicando lo que significa París para él y para Gabriel García Márquez, que los dos consideran como una ciudad de espejos que reflejan siempre otro tiempo, es decir, que son los reflejos de la luz de otra ciudad. De esta manera, el segundo espacio o la segunda persona que se refleja en el espejo no nace allí, sino que viene de la luz. Esto es muy importante porque a lo largo de la obra de Carlos Fuentes nos vamos a encontrar con el tema de la luz y de la memoria y el tiempo. Y bueno, cuenta que a la mañana siguiente comenzó a escribir Aura precisamente en un café cerca que estaba en el hotel de la calle de Berlín. Y
bueno, a lo largo de este texto también de cómo escribí algunos de mis libros, Carlos Fuentes va a jugar con el tema del papel del autor y el lector, y aquí nos remitimos a la frase de Quevedo que mencioné hace poco, que solo lo fugitivo dura y permanece. Bueno, también señala que mientras estaba escribiendo Aura, vio una película que se titulaba Los cuentos de la luna vaga después de la lluvia, de Kenji Mizoguchi. Esta película estaba basada en un cuento chino que era La casa entre los juncos, de la colección Ugetsu Monogatari del siglo XVIII. Y a su vez este cuento está basado en la biografía de Ai Qing, que es parte de la colección Xian Teng Xin Hua. Lo que nos quiere decir es que Carlos Fuentes tomó varios elementos de la tradición de la literatura china. Por ejemplo, la doncella sobrehumana, la mujer fatal, el esposo que es espectral y que regresa, y bueno, la pareja reunida. Asimismo, Fuentes se basó en el texto de Los papeles de Amster de Henry James, que a su vez está basado en el personaje de Miss Havisham de Grandes Esperanzas de Charles Dickens, que también estuvo basado en el personaje de la condesa de La Dama de Corazones de Pushkin. Y todos estos textos comparten La bruja medieval de Jules Michelet. Esta bruja se caracteriza porque reserva los secretos de la sabiduría que está prohibida por la razón moderna, porque es dueña de su tiempo, de su voluntad y de su cuerpo. Por lo tanto, no admite la separación entre ambos, entre la voluntad de su cuerpo, y bueno, esto hiere mortalmente al hombre que quisiera dividir su pensamiento de su carne para asemejarse en primer lugar a Dios y por el segundo, por la carne, a su demonio. Sin embargo, la diferencia narrativa y acaso moral entre Aura y los textos de Henry James, de Dickens y de Pushkin es que en estos el hombre seductor separa a la mujer joven de la anciana a fin de traicionarla. En Aura, en cambio, la joven y la vieja unen fuerzas para sojuzgar al hombre. Además, Carlos Fuentes señala que también se basó en Circe, que es la diosa de la metamorfosis, y que para ella no hay extremos o separaciones entre el cuerpo y el alma, porque todo se está transfigurando constantemente. De esta manera podemos decir que Aura tiene su origen en el deseo, que es punto de partida y que a la vez es destino fatal. Y en esta novela corta o cuento largo vamos a encontrar la juventud y la vejez, la vida y la muerte. Lees ese anuncio, una oferta de esa